Muy buenos días. Es un privilegio dirigirse a una comunidad tan especial como es la comunidad profesional en salud. Hoy quiero compartir con ustedes una temática práctica, sencilla, que tiene que ver directamente con algunos peligros, pero a la vez como retos. No me quieren coger acá. Que se salga. Ya, se sale. Sí. Bueno, muy bien. Estos peligros los comparo como una gran red. En algunos lugares donde estuvimos, acompañábamos a algunos hermanos a pescar. Y cada uno tenía su red, otros le dicen de otra manera. Y era interesante ir a pescar con ellos. Cada uno tenía una técnica diferente, una estrategia diferente para pescar, para lograr el objetivo de llegar a la casa con buenas noticias. Y esas buenas noticias era que llevaba alimento para la casa. Y lo más interesante eran las estrategias que utilizaban, cada uno con una. Pero el objetivo era el mismo. Hoy, de igual manera, sabemos por los comentarios bíblicos de mente, carácter y personalidad, y con mucho amor los llamo así, comentarios bíblicos, porque esos son, el espíritu de profecía es eso para nosotros, los mejores comentarios bíblicos, la mejor biblioteca de crecimiento espiritual y en todas las áreas de la vida. El gran problema que tendremos en el siglo XXI son los problemas que tienen que ver con la salud mental. Y hay algunos peligros que tenemos que verlos como lo que son. Una red peligrosa, una red que tiene diferentes maneras de capturar, de atraer la atención del ser humano. Y en estos peligros que quiero compartir con ustedes, a ver si ya nos deja. Bueno, muy bien. Quiero compartir con ustedes las adicciones. ¿Qué adicciones hoy está entrampando, está capturando, está esclavizando a los seres humanos? ¿Qué peligros? Bueno, vamos a ver 4 asuntos interesantes. El número 1, ¿qué es una adicción? El número 2, el perfil del adicto. Este perfil encaja con todas las adicciones, en la gran mayoría. Y por eso he dedicado una parte para este. El costo. Todas tienen un costo. Y vamos a ver las principales adicciones del siglo XXI. Y la estrategia que quiero proponerles para ustedes es la teoterapia como la respuesta a las adicciones. Cuando uno atiende personas, consultantes, pacientes, en el área de la terapia de la familia, encuentra que la gran mayoría está inmersa en alguna de ellas. Y por eso hay que ponerle muchísima atención. ¿Qué es una adicción? Bueno, interesante este aspecto porque nos debe llevar a pensar que es un trastorno crónico, una enfermedad del cerebro. En él se registran los recuerdos placenteros que incitan a repetir ciertas conductas. Y con la repetición de esa conducta placentera, la capacidad de razonamiento lógica del individuo se debilita y no se piensa en las consecuencias. En otras palabras, la adicción es una forma de esclavitud pura y dura. Pero esto no es algo que nosotros no sepamos. La Biblia lo profetiza. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el enemigo. El enemigo en estos últimos días
quiere que la gente viva en un desequilibrio mental, en la locura, en los trastornos, que no se acuerda en lo que hace, que no tenga claro hacia dónde va. Existen algunos tipos de adicción, las químicas, las psicológicas. Las químicas las conocemos algunos, como el alcohol, como los opiáceos, como que vienen de la amapola, la cocaína, el tabaco. Y las psicológicas, como las que vamos a estudiar o vamos a ver, la adicción a la comida, las compras, al internet. En los manuales nuestros, donde nosotros nos guiamos, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición, el DSM-5 lo define, no como término de adicción, sino como un trastorno por consumo de sustancias. Y ese trastorno prácticamente está allí con una serie de criterios, 11, en 4 categorías: pérdida de control, las consecuencias que ocasiona en la parte social, en la parte interpersonal, el abandono de las actividades importantes de las personas, los riesgos y la tolerancia y abstinencia. También el CIE 11, la clasificación de las adicciones allí, internacional de enfermedades, lo clasifica no como término de adicciones, sino como trastornos debidos al uso de sustancias o comportamientos adictivos. Y lo reconoce como trastornos por uso de sustancias, trastornos debidos al comportamiento adictivos. Así lo define. Pero realmente, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Por qué muchas personas caen? ¿Por qué muchas personas llegan, son entrampadas en algún tipo de adicción? Bueno, probar una conducta por curiosidad. Y siempre estas adicciones están siendo promocionadas y puestas como un imán casi irresistible para las mentes, para las personas. Y se les hace tanta publicidad que se ve como algo socialmente bien, adecuado, correcto, normal. La disponibilidad que las personas tienen de una manera moderada y lícita. Al sentir satisfacción, placer o al experimentar cualquier tipo de recompensa, entonces el sujeto repite con frecuencia y queda atrapado por la fuerza del hábito hasta sentirse prácticamente en un ciclo del cual le resulta muy, pero muy difícil salir. Curiosidad, la disponibilidad de la persona, sentir placer, la repetición del hábito, hasta que finalmente, ¿cómo queda la persona? Y difícil, muy difícil que le es salir. Quiero rápidamente compartir también con ustedes el perfil del adicto. Toda persona que queda entrampada, que queda atrapada en esta red de engaño, pasa por estos 6 pasos. Unas de una manera, en un grado mayor, otras en un grado menor. El primer grado es de tolerancia. La persona siente esa necesidad de aumentar la dosis para conseguir los mismos efectos. Por ejemplo, la persona que es adicta a la comida, come una porción, pero ya para la próxima quiere un poco más, y un poco más, y un poco más, para poder quedar satisfecha. Así que, por ejemplo, los que les gustan los postres, un pedacito de pastel en la primera, pero ya en la próxima quiere 2. Y así sucesivamente. El segundo paso es el síndrome de abstinencia, que es esa inquietud que experimenta la persona cuando no realiza la conducta. Por ejemplo, el adicto al trabajo
Se siente extremadamente muy nervioso un día que está en casa, su día libre. Está pensando, tengo que hacer esto, tengo que llegar a hacer aquello otro. Uy, me falta. Y no disfruta el momento, el espacio para compartir con sus queridos, con sus amados. La obsesión consiste en el pensamiento constante en ese motivo que lo vuelve adictivo hacia el trabajo. La obsesión y la compulsión es esa repetición descontrolada del individuo por ese hábito, por esa conducta. Por ejemplo, el adicto a las compras acude a las tiendas de forma automática y compulsiva. No necesita, generalmente no necesita comprar ese producto, pero se va. Y tiene que llevar algo, tiene que comprar algo. O porque hay rebajas o porque quiere completar una colección. Y no puede dejar pasar esa oportunidad. La pérdida del dominio propio. Todas las adicciones tienen ese objetivo, que usted quede esclavizado, entrampado. El desequilibrio es tanto que su fuerza de voluntad se debilita. Y aunque usted trate, no es suficiente. Por ejemplo, el adicto a las apuestas. Pierde dinero apostando, pero no, la próxima sí es la mía. La próxima no, tengo que seguir. Me la tengo que ganar. En algún momento voy a ganar. La número 5, las tentativas fallidas de abandonar esa dependencia. Como ocurre con el adicto a las series televisivas, que deja de ver por unos días, pero más tarde vuelve al hábito de lleno. Salió una nueva serie y entonces me la tengo que ver toda la temporada. Finalmente, ¿cuál es el ambiente que rodea a una persona adicta? Y esto es peligroso. Se vuelve mentiroso, se vuelve un engañador. No reconoce su problema, lo oculta. Busca manipular a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, con todos aquellos que tienen algún tipo de relación. Solo quiere estar con su adicción o con sus adicciones. Realmente no le interesa, no está interesado en salir. ¿Por qué? Porque ha perdido su fuerza de voluntad, porque ya no puede. ¿Y cuál es ese costo? Todas las adicciones no son gratis. Los costos son muy, pero muy altos. Al inicio no parece, pero lo son. Todas conllevan cambios de tipo psicológico, como ese deseo vehemente, esa obsesión, esa ansiedad por llevar a cabo esa conducta adictiva. El problema es que esas conductas adictivas llevan al empobrecimiento de su autoestima. Número 2, la depresión suele ser compañera de la adicción. No está muy claro si es su causa o su efecto, pero la adicción ciertamente no ayuda a aliviar los síntomas depresivos, sino más bien los profundiza. Otro aspecto es la falta de voluntad y de motivación para gobernarse a sí mismo, cayendo bajo el control completo de la adicción. No, hoy no lo hago. Y mañana, tampoco, no tengo que, estoy bien. No, hoy tampoco. Y cuando se da cuenta van pasando los días, los meses y los años y la persona está en una red total de engaño. ¿Y qué me dicen del deterioro de las relaciones? Sus interacciones con la familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos allegados. Esas relaciones se deterioran. La persona adicta cambia de humor, de personalidad, se vuelve mentiroso, quiere estar solitario y con el tiempo empieza a perder la confianza de todos sus seres queridos. ¿Y qué hablar de la parte económica?
El adicto a lo que vamos a ver a continuación, cualquiera que sea alguna de estas adicciones, económicamente se ve afectado. Porque todas cuestan, nada es gratis. ¿Y qué decir de los problemas de salud, tanto mental como física? Las adicciones llevan al individuo a sacrificar horas de sueño, abandonan el cuidado personal, viven muy desorganizados, no practican ejercicio y consumen en exceso alimentos hipercalóricos. ¿Y qué dice del número 7? Algunas llevan a problemas con la ley. Se meten en problemas con las autoridades, porque lleva al adicto a extremos. Y esos extremos le trae problemas. Por ejemplo, el adicto a los juegos de azar, que necesita dinero para hacer frente a sus pérdidas y empieza a robar. Busca de manera apresurada, apremiante recursos, muchas veces no lícitos, para apostar. No importa que pierda, a él lo que le interesa es llegar a jugar. Finalmente, la pérdida de la espiritualidad y de la confianza en Dios. La obsesión por la adicción provoca una falta de motivación por las actividades espirituales. Se deja de orar, se deja de cantar, se deja de estudiar la palabra de Dios. Progresivamente se deja de asistir a la iglesia. El adicto dobla rodillas y su conciencia, como dice Deuteronomio 6, 13 y 14, a falsos dioses, a otros intereses. ¿Cuáles son las principales adicciones hoy del siglo XXI? Y yo quiero que por 10 segundos las mire. Muchos de nosotros, si no la tenemos, hay un porcentaje que busca entramparlo. Como lo mencioné al inicio con la metáfora de la red, aquí hay 8 diferentes maneras en que el enemigo busca entrampar al ser humano. Tenemos la adicción a la comida, a los fármacos, al trabajo, al dinero, a las compras, al juego de azar, a la computadora, al internet, a la televisión, al celular. Y ahí el marco una, al celular. Estamos en la iglesia, estamos comiendo, hasta el baño. Eso es una adicción y eso no es saludable. Y si le preguntara a mis queridos médicos, nos darían algunas referencias interesantes sobre lo que esa conducta en la parte higiénica involucra. ¿Y qué me dice de la última? La dejé a propósito. Yo he encontrado muchas personas adictas al sexo y a la pornografía. Ustedes ni se imaginan. No respeta. Por eso el enemigo tira la red y tiene 8 estrategias diferentes y otras más. Quizás solo quiero resaltar estas. Iniciemos rápidamente. ¿Qué hablar de la adicción a la comida? Esta adicción consiste en esa obsesión, en esa preocupación excesiva por el placer de ingerir comida. El afectado no se siente atraído por los alimentos naturales, que una frutica, que una verdura, que una ensalada. No, eso no. Él está preocupado por consumir productos refinados e hipercalóricos, que suelen ingerir platos muy ricos en grasa, azúcar, harina blanca, sal y especias. ¿Y qué trae esta adicción a la comida? Enfermedades como la obesidad, su contraria, la bulimia, la hipertensión, la diabetes, la ansiedad, el estrés, la depresión. ¿Será que la Biblia no habla nada de eso? ¿Será que Dios no había mencionado que en los últimos días pasaría algo así? Miren lo que dice Filipenses 3:19. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensan en lo terrenal.
Esta adicción a la comida lleva a la persona a extremos. No está interesada en nutrirse, no está interesada en tener calidad de vida. Solo comer por comer. Y generalmente lo que es artificial, lo que es industrializado. Y esas señales de alarma que existen es que no puede dejar de pensar en comer. Acabó de desayunar y ya quiere, mejor dicho, ¿y qué voy a comer ahora a las medias? ¿Y el almuerzo? ¿Y las onces? Recuerdo en un lugar donde trabajé, pero allá ellos sí lo necesitaban porque su trabajo es físico. Y están constantemente labrando la tierra y sacando productos de ella. Pero usted y yo, generalmente nuestro trabajo no es tan físico, no es de tanta actividad física. Y hay gente que al desayuno, que a las 9, que a las 12, que a las 3, y fueran frutas por lo menos. Pero se consume lo que enferma. En general, concentrados, comida muy refinada, preparadas con mucho azúcar, con mucha grasa, con muchas especias. Come cuando no tiene hambre y no escucha la alarma. El cuerpo le está pidiendo es agua, ¡ay! Es comida y una papita rellena. Después del almuerzo, ¡uy! Le está pidiendo agua y no, ¡ay no! El postrecito, el de las 3. Come a escondidas para que no haya testigos de su descontrol. Miente sobre lo que está comiendo. Y cuando se siente estresado, ansioso, deprimido, triste, recurre a la comida como consuelo. Tremendo. Esta adicción es tremenda. Y en nuestras filas y como profesionales de la salud tenemos que ayudar a mucha gente. El día jueves estuve en un lugar, en una inauguración de uno de mis queridos hermanos de la fe. Estaba inaugurando un lugar. Y un hermano que con mucho cariño le hemos venido apoyando, ayudando, como para que mejore algunos hábitos saludables, me mostró su líquido negro. ¡Ay! Es que esta me persigue a todos lados, pastor. Me persigue. Mire la mentalidad de la persona. Me persigue. Continuemos. La adicción a los fármacos. Esta sí que es bastante interesante. La adicción a los fármacos es esa obsesión por consumir algún tipo de medicamento para conseguir alguna de estas respuestas. Sentirse calmado, con energía, con euforia, con una sensación de bienestar o ausencia de dolor. En la mayoría de los casos, el consumo de estos medicamentos está relacionado con una prescripción médica de algún fármaco adictivo con una dosis y un fin específico. El problema surge cuando el consumidor lo utiliza de manera distinta. Y existen 3 tipos. Están los tranquilizantes, que son medicamentos sedantes o relajantes del sistema nervioso central. Se lo receta el médico a pacientes que sufren de estados nerviosos agudos o situaciones de mucho estrés. También los prescriben para el insomnio, como el Valium y el Librium. El paciente se acostumbra al uso de estas sustancias y no desarrolla otras estrategias para superar esas etapas de nerviosismo o estrés. Y cuando ya se le acaba, que ya el doctor le dice, no más, ay no, pero eso se siente tan rico. Y entonces se automedica. La número 2, peligrosísima, los narcóticos. Son analgésicos para amortiguar el dolor que el médico receta. Por ejemplo, cuando hay una fractura ósea o después de una intervención quirúrgica. Y entonces ya le pasó a la persona, selló el hueso, pero la sensación quedó. Y la persona desea seguir automedicándose. Los estimulantes son medicamentos que producen temporalmente un elevado umbral de actividad en el sistema nervioso central. Se prescriben a quienes padecen trastornos como el déficit de atención, narcolepsia, es decir, ese sueño profundo incontrolable,
o la obesidad. También para ciertos casos de depresión, como las anfetaminas, el Ritalin y el Excedrin. ¿Y cuánta gente no tenemos se automedica? Ah, tengo dolor de cabeza. ¿Y usted qué toma? No va donde el médico, no busca la asesoría profesional, sino se automedica. Olvidando la advertencia que hace el Señor: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. ¿Y qué me dicen de esta adicción? La adicción al trabajo. ¡Ay, Dios! Y a veces como profesionales de salud, sí. Yo tengo una hija que es enfermera jefe. Mi primer consejo que le regalé: hija, así se acaba el mundo, desayune. Hija, así se acaba el mundo, almuerce a una hora exacta. Hija, así se acaba el mundo, cene. El cuerpo le resistió 2 años y medio. 2 años y medio. Estábamos en Medellín, en el campamento de conquistadores, cuando recibí una llamada. Mi hija mayor, estoy con Wendy, se llama, en urgencias. Resultado: empezó con una úlcera aguda. ¿Cómo la ven? Algunos cambian salud por dinero. Es la obsesión por las tareas laborales y el impulso o la necesidad de continuar trabajando. Algunos inician por la satisfacción interna de realizar esas tareas porque le agrada. Otros movidos por un afán de complacer a sus jefes. Otros por ambición personal, por hacerse notar. Tiene 3 etapas. La primera, el sujeto se ocupa de un volumen de trabajo superior al que él puede atender. Es el comprometido, el regalado. Yo lo hago, nunca se niega, nunca dice no. ¿Será que habrá alguien aquí así? Bueno, ¿seré yo, Señor? Segundo, debido a ese exceso de trabajo, empieza su deterioro en sus relaciones familiares y sociales. Y esto se debe a que la persona afectada se distancia de manera progresiva de sus seres queridos, con la disminución de tiempo y calidad en su relación. Casi no comparte ya tiempo con su familia. Tercero, el deterioro de la salud física y emocional. Los síntomas empiezan a agravarse. Cambio de peso, cansancio, dificultad para dormir, y se deterioran todas sus funciones fisiológicas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Más vale un puño lleno de descanso que ambos, díganlo conmigo, llenos de trabajo. ¿Cómo termina? Hay que trabajar sin enfermarse, sin sacrificar sus horas de sueño, su familia, sus relaciones, en fin. ¿Y qué me dice de esta? Adicción al dinero. Muchas personas tienen una búsqueda ansiosa, obsesiva, descontrolada de obtener bienes materiales que lleva al adicto a perder el control, derrochando su tiempo y energía disponibles, lo que le afecta también de una manera seria su vida personal, sus relaciones familiares y sociales. No es el dinero, sino la actitud hacia el dinero lo que hace al adicto. ¿Qué es lo que lo hace adicto? La actitud hacia el dinero. Y uno se encuentra muchas personas que ya los hijos les dieron la universidad, ya salieron de ahí y todavía hay eso. No es que hay que trabajar. Sí, la Biblia lo presenta en Génesis 2. Hay que trabajar, pero sin desequilibrios. ¿Qué dice Pablo? Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tan tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas. ¿Está claro en las Escrituras esa adicción? Está clara.
Pero tristemente la gente hoy, la juventud, hoy quiere dinero fácil y rápido. Se llama la famosa satisfacción instantánea, gratificación instantánea. Otra adicción, la adicción a las compras. ¿Seré yo maestro? Es ese impulso crónico, repetitivo de comprar cosas por el placer de adquirirlas, sin que sean necesarias o justificadas. Incluye el gasto frecuente y desmesurado en espectáculos, restaurantes, salones de belleza, suscripciones, seguros, viajes, etc. En este caso, la persona siente el fuerte impulso de adquirir algo, motivada por una aparente necesidad, por un recuerdo o por no sentirse decaída, y desea calmar su estado de ánimo saliendo a comprar. Dirán ustedes, ¿y por qué está esta? Yo me he encontrado muchísimos de los nuestros en estas filas. Muchísimos. Profesionales, no profesionales. Ganan 18, 22, 25 millones y no les alcanza. No tienen ni casa propia. Tremendo. Esto es una... ¿Qué es la adicción a los juegos de azar? Es un impulso irresistible, incontrolable a jugar, a apostar de manera persistente, aún después de repetidas pérdidas y de otras consecuencias indeseables. Estas personas son unos ludópatas, incapaces de resistirse a cualquier juego de azar, la lotería, tragamonedas, apostar en cualquier deporte, en fin. Los juegos de azar. David decía, hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. Otra de las adicciones que tenemos, la número 7. ¿Qué piensan de esa? En alguna, busca al enemigo entrampar. Adicción a la computadora, al internet, a la televisión, al celular. Es esa obsesión por llevar a cabo esa actividad o actividades favoritas frente a la computadora, el televisor, el celular, al punto de que el afectado se ve incapaz de controlar eficazmente la atención y el tiempo concedidos a esa herramienta. Está trabajando, está comiendo. Si pudiera ya hacer el televisor al baño, me lo llevaba. Algunos lo llevan, pero pequeñito, ¿no? En celular. El poder adictivo de la televisión y el celular es muy fuerte, porque estos dos tienen una naturaleza auditiva y visual. Y por ser sus contenidos generalmente muy sugerentes, interesantes, con suspenso, con historias atrayentes para la mayoría de las personas. Este desequilibrio lleva a muchas personas a estar allí descuidando lo que es esencial, su vida, su familia, su trabajo, su proyecto de vida. ¿Y qué me dicen de esta última? ¿Por qué cree que Satanás está tan empecinado en promover las conductas sexuales antinaturales? En una ponencia donde estuvimos, empecé a mencionar las relaciones sexuales heterosexuales antinaturales. Y empecé por ese tema, porque el tema era sobre el homosexualismo y lesbianismo y todas esas formas ahora de manifestación. Pero empecé hablando por allí. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Está bien una relación sexual entre un padre y un hijo? No, claro que no. La abuela con el nieto, no menos. Con la sobrino, tampoco. Y lo fui llevando así. Y cuando llegué, entre dos hombres, quedaron así. Eso nomás hacían algunos. Hay que llevarlos a razonar. Esa obra la hace el Señor, no la hacemos los hombres. La adicción al sexo es esa obsesión por los pensamientos y los actos sexuales, la compulsión a realizarlos a pesar de las crecientes y terribles consecuencias negativas que produzcan.
hacia uno mismo o hacia los demás. La pornografía es una forma particular de adicción en la que el placer sexual se obtiene mientras se observa material gráfico o digital. ¿Cuál es la exhortación de las Escrituras? Huid. ¿Qué hay que hacer con esta adicción? O cualquier otro hábito sexual antinatural. Huir. Porque las palabras griegas que están acá, y por aquí está el doctor Jaime, no. Las palabras que están aquí encierran todas las conductas sexuales antinaturales que Dios no aprueba. Mis estimados, aquí traigo una gama rápida de las que uno aplica cuando trabaja con las personas que tienen estas adicciones, estas 8. Todas son muy buenas, son prácticas. Nos decía un experto, no se enamore de una sola, ¿no? Utilice la que mejor se adapte al cliente. Pero mis amados, hoy quiero dejar con ustedes la teoterapia como la respuesta a las adicciones. Lo primero que tiene que hacer un individuo es reconocer que tiene un problema. Ningún adicto dejará su conducta repetitiva si no reconoce que tiene un problema. La Escritura es clara. Por eso encontramos allí Proverbios 28:13. La versión traducción lenguaje actual dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibirá el perdón. ¿Cuáles son los 3 pasos? Yo tengo un problema. Su mejor coterapeuta es su cónyuge, si usted es casado. Sus hijos, apóyese, esa red de apoyo emocional, apóyese. Venga, ayúdenme. A las 7 que apaguemos todo, a las 8 que apaguemos todo. Venga, cójame el celular, tome, cójame. La plata, si usted no es capaz con ella, no, amor, tome, administrela. Usted debe reconocer, hoy muchos hijos de Dios no prosperan, su salud cada vez está deteriorándose peor, pero es que no reconoce que tiene un problema. Y la Escritura es clara. El que encubre, dice la versión 95, sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Me gusta esta traducción que encontré. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron, acabando de tanto llorar. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Salmos 32 del 3 al 5. El término griego para arrepentimiento significa un cambio de mentalidad y propósito, lo que resulta en un abandono del pecado y en una nueva dirección de la vida. Amén. La teoterapia es la respuesta. Pero es que Dios lo decía siglos atrás. Lo viene diciendo desde que nuestros primeros padres se llenaron de ansiedad, de temor. Cuando el Señor fue a buscarlos. Oraterapia. Tenemos que enseñarle eso a las personas. Porque la voluntad humana puede querer mucho, puede desear mucho, pero por sí misma no puede. ¿Por qué no puede? Encontré un pensamiento que dice: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Díganlo conmigo, es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. La oración, la oraterapia es el medio que Dios dejó para que todas las personas, Primera de Pedro 5:7, ni porque Pedro hubiera sido psicólogo. Mire, ya hablaba de la ansiedad. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración es una comunión con Dios, fuente de sabiduría, fuerza, dicha y paz. La oración, página 325. Y el párrafo que más me gusta, la oración, página 121. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. Aplicado a lo que estamos estudiando, cuando Dios ayuda,
todas las adicciones desaparecen. Mis amados, en Filipenses 2:13, porque Dios, soberano de la salvación del hombre, es el que produce, opera, da energía. Debe haber un trabajo de las dos voluntades. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Una cooperación divino-humana. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que se debe hacer por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilidades. Tremendo. Biblioterapia. Ya reconocí. Ya pedí el poder está obrando. Pero yo tengo que tener un mantenimiento. Debe haber algo que me ayude, que me alimente constantemente para mantenerme poderoso, fuerte, nutrido en mi poder de decisión. Biblioterapia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4:12. ¿Y qué dice Hebreos 4:12, mis amados? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este párrafo es uno de mis preferidos de mente, carácter y personalidad. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. 3 cosas. Tenemos que acostumbrar a los pacientes regalarle promesas, lecturas para que se las lleven. Aceptada, creída y obedecida constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. ¿No dicen amén? Biblioterapia. ¿Qué necesita la gente para dejar las adicciones? Promesas de esperanza, promesas de poder. Como dice Juan 8:36, lean conmigo por favor, 2:3. Así que si el Hijo os libertare, ¿así lo crees? Y finalmente, reconocí un problema, clamé al Señor, me sacó, ahora me mantiene esa conexión, ese alimento. Ahora yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar callado. Si usted algún día pasó por alguna adicción o está pasando por una de ellas o la está superando, usted va a convertirse en el mejor mensajero de amor y esperanza. ¿Qué mejor que alguien que salió de alguna de esas adicciones? Poderle decir al otro dónde está la fuente de poder. Y la fuente es Dios. Porque Dios, ahí no dice, perdón, lo voy a decir con mucho respeto, ahí no dice el médico, el psiquiatra, el trabajador social, el enfermero, el psicólogo, el terapeuta, no, es Dios el que produce en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay otro. Y ahora usted debe salir y como mensajero ayudar a rescatar a otros. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para sacar lo malo, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:15 y 16. Y aquí viene el llamado. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. ¿Qué hace la biblioterapia, la oraterapia? ¿En qué te constituye? En un milagro viviente, poderoso, perfectamente imperfecto. Dios te va a usar para rescatar a otros. ¿Y se acabó el tiempo? Pero Dios dejó unos agentes curativos que con la oraterapia, la biblioterapia y usted como un instrumento ya sanado, ahora usted debe salir, debemos salir y educar a la gente, entrenarla. No tengo tiempo para compartirles, traje todos los datos estadísticos y científicos actuales sobre estos agentes. ¿Lo has estado estudiando? El aire puro. Nosotros tenemos una técnica, los psicólogos, los que están aquí conmigo, con los colegas. La terapia respiratoria. Yo le enseño mucho a la gente a respirar. La terapia respiratoria ayuda a muchísimas cosas. Todos los 8 sistemas, gracias. Muy bien. ¿Y qué me dice el endocrino? Las hormonas de la felicidad, las 4.
el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua, la confianza en el poder divino, son. El día que dejemos de dudarlo y lo vivamos, lo vamos a ver. Los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber qué. Pregunto en esta hora, ¿no le gustaría a usted, como mensajero de esperanza, poder usted hoy, en el nombre del Señor, ser libre en Cristo para ayudar a otros y alcanzar a otros? Cuando uno lo vive, cuando uno lo experimenta, Dios te da el poder para hacerlo. Donde estoy actualmente, gracias Pastor Luna, estamos ahí en Central Felices, le digo a la gente y le digo a los hermanos dos cosas. Dios me mandó aquí solo a dos cosas. Construcciones, que venga otro y las haga, aunque ya hemos arreglado varios salones. Estamos arreglando el de guía, pastor. Va a quedar precioso con aire acondicionado. Eso es un salonzote. Que hagan programas bonitos. Eso se hacen programas bonitos. Pero hay dos cosas que la iglesia necesita. Un encuentro con Dios cada mañana. Motivar a cada persona. Hace año y medio tenemos el programa Transformados por su Espíritu. Algunos de ustedes lo han escuchado. De 4:30 de la mañana a 5:30 con 100 personas en la red. Nos unimos a orar, a cantar, a orar los unos por los otros y por nuestras necesidades. Repasamos la lección y estudiamos el capítulo diario de la Biblia. Y dos, a mostrarles a los hermanos que sí se pueden tener hijos en los caminos del Señor, profesionales, sirviendo con amor a Dios. Ahí están los 3 hijos sirviendo al Señor con amor. Abogada, jefe de enfermera y uno que va por la mitad de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Vaya a verlos, ¿dónde están allá? Sirviendo al Señor. Le dije, Dios me mandó a mostrarle esas dos cosas. El resto que otros lo hagan. Porque familias, el pastor que es nuestro jefe ministerial es lo que hay. Pero que estemos comprometidos con Dios y con la familia ser el mejor instrumento para mostrar que sí se puede. Eso lo hace el poder de Dios. Y no lo cuento para gloria humana, lo cuento para reto de ustedes. Preocúpese por su hijo, preocúpese por su hija. ¿Usted no es casado? Su mamá, su papá, sus hermanos. Dios desea instrumentos, mensajeros de amor y esperanza. Pastor, ¿me permite terminar con una oración? Venga, pastor. Venga, amigo. Voy a invitarles para que nos coloquemos de pie para orar. Gracias, Señor, por este grupo de hombres y mujeres que amamos tu segunda venida. Gracias, Señor, porque a cada uno le has dado una habilidad y un propósito y un campo donde ser bendición. Muéstranos cada día cómo hacerlo mejor. Y perdónanos si hasta hoy no hemos hecho lo suficiente. Que el poder del Espíritu Santo nos mantenga libres de adicciones y libres en Cristo para amarle, obedecerle y servirle. En el nombre de Jesús. Amén.